La Constitución mexicana no solo es un documento legal, es un pacto social que define cómo vivimos, cómo convivimos y nos organizamos como país. En este podcast te explico brevemente un resumen de lo visto en el primer parcial de Derecho a la Información. Este es Derecho a Fondo, yo soy Andrea Tobón y veremos algunos de los artículos más importantes, cómo se organiza el poder en México, los derechos que tenemos como personas y cosas que muy pocos conocemos sobre cómo se protegen nuestros datos, nuestra información, qué pasa con nuestras tierras en el Estado y cómo la corrupción afecta el acceso a la información. Uno de los principales temas abordados a lo largo de este parcial fue la Constitución mexicana, en la cual abordamos diferentes artículos, pero los primeros vistos fueron el artículo primero. En este artículo se establece a grandes rasgos que todas las personas, sin distinguir su sexo, su origen, sus creencias, tienen derechos humanos reconocidos tanto dentro de la Constitución como en tratados internacionales en los que México forme parte. Estos derechos y garantías no se pueden restringir o suspenderse, salvo en casos específicos y bajo condiciones que la misma Constitución señala. En resumen, reconoce los derechos humanos de todas las personas, prohíbe la esclavitud y la discriminación y es la base para los demás artículos. Otro de los artículos vistos es el artículo segundo, que reconoce la identidad pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Describe quiénes son los pueblos indígenas y obliga al Estado a proteger su cultura, su lengua, instituciones y a establecer mecanismos para esta protección. Es decir, marca la autonomía, los usos y las costumbres de todos los pueblos indígenas que se reconozcan dentro de México. Seguido tenemos el artículo tercero constitucional que establece el derecho a la educación. En este se menciona que todos los niños y niñas y ciudadanos tienen derecho a una educación gratuita, laica y obligatoria como base para su desarrollo social. Seguido de este tenemos el artículo cuarto constitucional que habla de los derechos sociales. Básicamente establece la igualdad entre hombres y mujeres y cómo cada uno de estos miembros de la sociedad tenemos derecho a la salud, al medio ambiente, la cultura, la alimentación, la recreación, el deporte y muchísimos otros derechos más. Después de este tenemos el artículo quinto, que es sobre el trabajo. Este nos establece que cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir la profesión u oficio que nosotros queramos según nos convenga y esté dentro del marco de lo legal, así como se prohíben los trabajos forzados a excepción de que se usen como pena. Así es como llegamos a uno de los artículos más importantes para nosotros como comunicólogos, el artículo sexto, que habla de la libertad de expresión y el acceso a la información. Este establece que nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a expresar ideas y acceder a información pública. Es la base del principio de la transparencia y la protección de los datos personales, términos que vimos a lo largo de este parcial y que explicaré brevemente más adelante. También uno de los temas vistos dentro de este parcial fue cómo el Estado mexicano se divide en poderes. Tenemos tres poderes principales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos corresponde a lo siguiente. El presidente y la administración pública están dentro del poder ejecutivo, el Congreso de la Unión en lo legislativo y la Suprema Corte y los tribunales en lo judicial. Aquí nosotros tomamos otro artículo de la Constitución para seguir aprendiendo respecto al tema, y es el artículo 90 que se centra en la administración pública. Dicho artículo se refiere a la administración pública federal y establece que será centralizada y paraestatal conforme una ley orgánica que el Congreso expide. Así pues, esta ley distribuye los negocios administrativos de la Federación que están a cargo de secretarías del Estado, define cómo se crean entidades paraestatales, entre muchísimas otras cosas más. Dentro de este artículo, nosotros conocemos dos términos que a mi parecer son muy importantes: la centralización contra la descentralización del poder. Es importante conocer qué es el término centralización y básicamente nos referimos al proceso o tendencia de concentrar la autoridad en el poder central, que viene siendo el gobierno federal o el poder ejecutivo, disminuyendo la autonomía de entidades locales o de organismos autónomos. Y pues es un tema completamente relevante si nos contextualizamos respecto a las reformas recientes de transparencia que se han realizado en los últimos años, donde se trasladan funciones de organismos autónomos al Ejecutivo, lo que podría afectar, más bien lo que afecta de manera directa la independencia de estos mismos organismos.
También algo que me pareció importante dentro de lo visto en las semanas son sobre las leyes federales, estatales y los reglamentos. No es lo mismo uno del otro. Ahí hay pequeñas diferenciaciones. Por ejemplo, las leyes federales son las que aplican dentro de todo el país, de norte a sur. De ahí tenemos las leyes estatales que aplican en cada una de las entidades y los reglamentos que nos detallan cómo aplican cada una de estas leyes. Por ejemplo, si nos enfocamos en la justicia y en la garantía, por ejemplo, procesal, entramos a otro de los artículos que vimos a lo largo de este parcial, que es el artículo 19. Este artículo, a grandes rasgos, establece límites al plazo de detención pues de cada uno de los individuos y describe lo que debe de contener pues el proceso de vinculación, así como regula la prisión preventiva y demás factores. Este fue uno de los temas interesantes porque estuvimos debatiendo sobre temas que habían sucedido dentro del estado de Puebla con la detención de unas ciudadanas que estaban manifestándose. Todo estaba completamente relacionado porque desde mi punto de vista estaban violentando su derecho, con base en el artículo sexto, de libertad de expresión y pues lo cual es algo a lo que no se le dio la debida cobertura, pero bueno, fue un tema ya debatido dentro de clase, pero fueron de las cosas que hemos visto. Ahora sí, enfocándonos de lleno dentro del artículo sexto, que es lo que nos concierne a nosotros como comunicólogos, como facultad de comunicación, nos centramos en la transparencia y los datos personales. ¿Qué es la transparencia? La transparencia, a grandes rasgos, es el derecho a saber cómo gobierna el Estado. Es un principio legal y constitucional que obliga al gobierno a rendirnos cuentas. Es mantener informada a la ciudadanía y permitir el acceso a la información pública sobre acciones, decisiones, uso de recursos, entre muchísimas otras cosas. En la actualidad, México se enfrenta a reformas recientes que modifican cómo se estructura este derecho y los organismos que los garantizan. Dentro de estos, hablamos brevemente del INAI, que era un organismo que actualmente ya no existe y fue disuelto, que se encargaba de justamente esta actividad de transparencia. Como sustituto a este mismo, tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que cada uno de nosotros podemos ingresar y realizar solicitudes a diversos organismos dentro del gobierno para aclararnos dudas o esclarecernos ciertos cuestionamientos que nosotros podamos llegar a tener respecto a qué se destinan los presupuestos o cómo solucionan ciertas problemáticas dentro de diferentes lugares, ya sea de nuestro estado, de nuestro municipio o del país. Como breve resumen, el INAI fue el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este era un organismo autónomo constitucional que justamente se encargaba de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos. Recientemente, pues las reformas que se hicieron dentro de la Constitución disolvieron este organismo como tal y se trasladaron sus funciones a otros organismos, que era como el que comentaba de la Plataforma Nacional de Transparencia. Dicha plataforma es una plataforma nacional dentro del sistema en el cual se pueden hacer diversas solicitudes de información, ver respuestas de forma pública a diversos organismos del país. Puedes tanto solicitar a organismos de tu municipio, de tu localidad, de tu estado, como de otros estados dentro del territorio mexicano. Uno de los términos más importantes que me parece abordamos dentro de este parcial son los derechos ARCO. ¿Qué son estos? Son derechos que tienes como persona para controlar cómo se usan tus datos personales, ya sea por parte de empresas, instituciones públicas, bancos, escuelas, hospitales, cualquier organismo privado o público que posea información tuya. ARCO viene del acrónimo Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, que básicamente pues son derechos que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿qué significa cada uno de estos derechos? Pues con acceso nos referimos a que se permite o se nos permite a nosotros como ciudadanos conocer qué datos personales tiene cada una de las instituciones sobre nosotros, para qué los usan, quién los resguarda y si los han compartido con alguien más. Uno de los ejemplos que me parece muy acertados es el que nos daba el profesor dentro de la clase sobre cómo en algún punto de la historia el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, decía que la información que tenían de los pacientes era de ellos, cuando realmente la información de los pacientes pertenecía a los pacientes. Entonces, pues ese es como uno de los ejemplos. Ellos tenían esta información y nosotros pues actualmente podemos ir y preguntar como de qué datos tienen de nosotros, quién los usa, quién los resguarda y cosas similares.
De ahí tenemos el término rectificación, que nos da el derecho a corregir los datos en dado caso de que estén incorrectos, estén incompletos o desactualizados. Por ejemplo, si nos cambiamos de dirección y tenemos que actualizar nuestra identificación nacional, nuestra INE, nosotros podemos acudir, por ejemplo, nos cambiamos de vivienda, actualizamos nuestra identificación y entonces nuestra identificación vamos y la rectificamos, por ejemplo, ante el SAT, que pues se supone que tiene que tener actualizada pues sí, nuestra dirección donde nosotros vivimos, porque pues es nuestro domicilio fiscal, ¿no? Entonces, se nos permite hacer esas actualizaciones dentro de los datos en cualquier tipo de organismo también. Por ejemplo, igual en un banco, si cambiamos de número de teléfono, podemos ir, solicitar nuestra información, ver si, pues en dado caso de que ese dato no exista o que lo tengamos que cambiar, se puede realizar. De ahí tenemos el derecho de cancelación, en el que nosotros podemos pedir que eliminen nuestros datos personales en dado caso de que ya no sean necesarios para el fin con el que fueron recabados, ya no se tenga relación con el organismo o institución o si fueron usados indebidamente. Un ejemplo que yo tengo es cuando trabajaba en un call center. Entonces, nosotros teníamos la orden de que en dado caso que uno de los clientes quisiera aplicar sus derechos ARCO, automáticamente nosotros tendríamos que darlo de baja de la base de datos porque pues ya no querían seguir recibiendo estas promociones y nosotros pues en automático teníamos que cancelar su información. Y de ahí tenemos el derecho a la oposición. Este nos da derecho a negarnos al uso o el tratamiento de nuestros datos personales en dado caso de que se usen sin nuestro consentimiento, no estamos de acuerdo con el uso que les están dando o se usan para fines que consideramos no adecuados, ya sea como para publicidad o perfiles comerciales. Es muy común que dentro de los avisos de privacidad que nunca estamos acostumbrados a leer, nosotros autorizamos que justamente nuestros datos se usen como para estudios publicitarios y de ahí pues construir el perfil de consumo que cada uno de nosotros se nos asigna. Como ejemplo, pues puede ser que nosotros recibamos llamadas, emails o algún tipo de contacto de publicidad de alguna empresa con la que de ninguna manera tuvimos relación y pues nos oponemos al uso de nuestros datos para este fin. En dado caso de que nuestros derechos ARCO no sean respetados, podemos presentar quejas ante el órgano de transparencia o protección de datos y pues dentro de esto se inicia un proceso en el cual se le pueden aplicar multas, sanciones o acciones legales, dependiendo de la gravedad del asunto, al organismo que violente este derecho. Por eso, como destacaba y recalcaba el profesor dentro de la clase, y ya lo aprendí también, es importante que leamos justamente los avisos de privacidad en cualquier cosa. Cada cosa que nosotros aceptemos contiene un aviso de privacidad, desde el uso de correos, el uso de aplicaciones, la adquisición de productos, todos tienen un aviso de privacidad. Es importante que nos creemos una cultura, una conciencia para aprender a leerlos y que al rato nuestros datos no sean tratados de manera indebida. Bueno, seguido de esto, ¿quién resguarda nuestros datos? Estos datos son resguardados por instituciones públicas y privadas bajo obligaciones legales. En teoría, antes eran supervisados por la INAI, ahora ya no, pero en su momento lo era. Igual una de las clases que me pareció súper interesante fue cuando hablamos de la propiedad, la expropiación y el mercado inmobiliario. Este, Definimos lo que era la expropiación, que era básicamente que el Estado puede expropiar por causa de utilidad pública, pues tu vivienda, ¿no? Y pues paga una indemnización que ellos llaman justa. Aquí es donde entra un problema porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que se dio es que una casa puede valer cierta cantidad de dinero, pero porque a lo mejor nosotros consideramos que era la casa de mi abuela y que ya tiene mucho valor, tanto familiar como sentimental, como por el tiempo, pues creemos que vale 10 millones, ¿no? El Estado obviamente no va a pagar eso, entonces te paga lo que considere justo, lo que valga realmente, según ellos, tu propiedad, y en lugar de pagarte 10 millones, podrían pagarte uno, si bien te fue. Es aquí donde conocemos dos términos, lo que es el precio catastral y el precio comercial. El precio catastral es el valor oficial para los impuestos y el comercial es el precio real dentro del mercado. Es decir, uno es el valor que un comprador está dispuesto a pagar, que es el comercial,
y el catastral es el valor que asigna la autoridad competente o la autoridad municipal o el órgano correspondiente para efectos fiscales, ya sean impuestos, contribuciones, el pago justamente de las expropiaciones, y por lo general el precio catastral es muchísimo menor que el precio comercial. Así es como dentro del precio catastral se aplica la depreciación, que es pues una pérdida del valor de un bien con el paso del tiempo, entonces es demasiado útil dentro de las expropiaciones. Igual dentro de las clases se nos explicó que había cierto tipo de información que dentro de los organismos sí podría ser reservada, y esta es información cuando puede afectar a terceros o cuando son temas de interés público, por ejemplo, hablando de seguridad nacional, por ejemplo, las instancias no podrían decirte um, datos específicos sobre, por ejemplo, quién es su proveedor de armas, o datos específicos o especificaciones más bien sobre los insumos que ocupan para el desarrollo de sus actividades. Igual otro tipo de información que se podría reservar es la reserva inmobiliaria, en la cual cuando se tienen planes de infraestructura o desarrollo se reserva un poco esa información justamente para evitar la especulación inmobiliaria, en la que uno de los ejemplos que me pareció súper clarísimo es el cómo, por ejemplo, si se filtra la información de un lugar en el que se va a construir, gente con poder adquisitivo va a comprar zonas alrededor para pues obtener beneficios del proyecto que se vaya a desarrollar, ¿no? Entonces, estos son temas de interés público que sí se puede reservar la información, pero pues son en ciertos casos como muy específicos, muy concretos. Igual, uno de los temas que me pareció súper interesante y que yo desconocía por completo era la supletoriedad de la ley. Y es que, por ejemplo, si nosotros nos vemos envueltos en un caso jurídico y la ley, por ejemplo, de aquí del estado de Puebla no cubre nuestro caso, hay huecos legales, pero la ley federal, o la ley pues así de que, no sé, de otro estado, la cubre, se puede aplicar de forma supletoria dentro de esa y podría ayudarnos pues en el caso de que nos viéramos dentro de alguna de estas problemáticas. Igual, otro de los temas explicados era qué sucede con las herencias. Por lo general, pues es como de que, no, pues si estás casado, a tu esposa o a tus hijos se les queda, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nunca te casaste y no tuviste hijos? Pues, por ejemplo, hay mucha gente que está dentro de este supuesto, ¿no? Entonces tienen gente muy cercana, amigos, gente con la que conviven. Y se genera algo que se llama sociedad de convivencia, que es un reconocimiento legal de uniones civiles, incluso entre personas del mismo sexo, sin necesidad de estar casadas en algunos estados, en el cual, en el caso del fallecimiento de uno, el otro pasa pues a ser el heredero de lo que esta persona tuviera, ¿no? Ya en dado caso de que pues no hay ni una cosa ni la otra, pues justamente estas herencias, este dinero, estas pertenencias, pasan al CONACYT o a los fideicomisos o a las universidades o al Estado. Pero pues, hay como niveles diferentes. Y finalmente tenemos términos que me parecen sumamente interesantes y preocupantes a la vez sobre la centralización del poder. La centralización del poder, como ya mencioné anteriormente, es una concentración excesiva de decisiones dentro de un poder en específico. Esto disminuye la autonomía de los estados y los organismos independientes, permitiendo que dentro de estas mismas exista pues corrupción burocrática y institucional. Es como surge el desvío de recursos, el nepotismo, contratos ahí turbulentos, y esto genera un obstáculo para la justicia y el desarrollo del país como tal. En concreto, creo que es muy importante que no solo como comunicólogos, sino como ciudadanos en general, nosotros conozcamos todos los derechos que poseemos, para que no nos hagan mensos. Es importante que justamente también nosotros aprendamos a exigir información y cuentas justas a cada uno de los organismos, porque en primera así hacen su trabajo y en segunda es no es como que se solucione por completo estas problemáticas como desvío de recursos o nepotismo, pero por lo menos se visibiliza y es como de que más sector poblacional lo conoce, y posiblemente entre más personas los conozcamos, menos incidencias haya. Y pues eso es lo que básicamente hemos visto a lo largo de estas 5 o 6 semanas. Este, y como comentario adicional a todo esto, también me parece muy interesante que aparte de los temas que desarrollé a grandes rasgos, el profesor Román Sánchez Zamora
nos ha dado materiales extra para trabajar como libros de su autoría y películas que refuerzan justamente los conocimientos que nos da como todos estos temas y son ejemplos como más sencillos o más claros para entender cada uno de estos temas. De manera muy clara, muy concreta, yo he aprendido bastante respecto a todos estos artículos y cómo aplica la ley en ciertos casos específicos por la manera tan dinámica y didáctica en la que se lleva no solo la parte teórica de que, ay, pues mira, la constitución es tal o tal cosa, o el artículo dice tal y tal cosa, ¿no? Sino que con ejemplos de la vida cotidiana, dentro del Estado, dentro de las películas, hacen que sea muchísimo más fácil y más dinámico aprenderlo. Y creo que de cierta forma hace que sea más fácil aplicarlo en caso de que sea necesario. En general, hasta ahora de lo que llevamos del semestre, las 5 semanas, 6 semanas, me parece que son clases muy amenas, son muy entretenidas. Uno pensaría que al ser derecho es pesado, y sí lo es, pero justamente el hecho de que se explique de manera paso a paso, en caso de que existan dudas, nos regresamos, lo aclaramos, permite que los temas queden bien entendidos y bien clavados en la mente. Entonces, eso es algo que agradezco bastante porque en lo general a mí, en lo particular, el derecho es algo que se me hace muy pesado, pero justamente se me han hecho estas semanas temas tan digeribles que, que se agradece bastante. Y pues eso a grandes rasgos. Y en general, la Constitución mexicana, el conocer nuestros derechos, el mantenernos informados, son más que un conjunto de reglas y acciones que debemos de tomar como ciudadanos. Son un reflejo de las luchas, derechos y aspiraciones que tenemos tanto como individuos como país. Y conocerlos y ejercerlos es uno de los primeros pasos para un cambio dentro del país. Exigir un gobierno justo, transparente y al servicio de todos y cada uno de nosotros.